Señor Jesús. Qué bueno es alabarte, Padre. Por eso te damos gloria a ti en lo alto, Padre Celestial. Por eso te damos esa gloria a ti. Porque fuiste quebrantado, Dios, por mi pecado, por mis rebeliones. Fuiste molido en aquella cruz del Calvario. Por eso, Señor, te cantamos en este día y te alabamos y te damos toda la gloria solamente a ti, Padre. Hoy puedo vivir de nuevo nada.
Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos saben que Él está aquí en este lugar? Y Él no está muerto, Él está vivo. Y Él está aquí con nosotros. Démosle otro fuerte aplauso al Señor. Señor, aleluya. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Como dice ese cántico, su nombre por siempre exaltaré. Que sea gloria en lugar. Gloria a nuestro Dios. Qué bueno. Vemos casa casi llena. Amén. Dios. Levantamos nuestras manos a ti, Señor Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, dígale, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, dígalo una vez más. Levanto mis manos, Señor Jesús, levantamos nuestras manos. Aunque no tenga fuerza, aunque tenga mil problemas, Señor. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, oh Señor, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levante sus manos. Todo esto es posible, todo esto es posible.
imposible. Cuando levanto mis manos, hay una unción. Cayendo
aplauso a nuestro Dios, porque nuestra vida se está llenando por el Espíritu Santo. Qué bueno es alabarte, Señor Jesús. Oh Señor, qué bueno es sentir tu presencia. Qué bueno, Señor, es seguir alabándote, Señor. Nuestra vida nunca será igual. Nuestra vida nunca será igual. Porque tú estás ahí, Señor Jesús. Oh Señor, qué bueno es alabarte, Padre. Qué bueno es servirte a ti, Señor Jesús. En esta misma adoración, Señor, estamos para seguir, oh Señor, adorándote. Bendice, Señor, lo que viene, Padre, la predicación. Usa al pastor, Señor, en gran manera. Que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, oh Dios. Oh Señor, que sea partiendo y quebrantando cada cosa que no sea tuya. Que sea quitando lo que no es de nosotros. Que sea quitando y limpiando este cuerpo. Oh Padre, nunca mi vida será igual. Nunca mi vida será igual. Mi vida nunca más será igual. Dígaselo a él, mi vida nunca más. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca será igual, Señor. Nunca. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Fuertemente el aplauso. Gloria sea. ¿Cuánto nos estamos gozando de la presencia de Dios? Mire, una de las cosas que me dijo Luis, ahí, cuando antes de empezar el culto, dijo, pastor, hoy se va a llenar la iglesia. Aleluya. Yo le dije, ¿por qué tú dices eso, Luis? ¿Por qué? Porque está habiendo muchos contratiempos y quizás el enemigo no quiere que nosotros alabemos al Señor, pero sea con proyector o sin proyector, con micrófono o sin micrófono, con instrumento o sin instrumento, esta casa no dejará ni alabar. La presencia del Espíritu. Y este lugar le pertenece a mí. Este lugar es para adoración solamente. No dependemos de la tecnología, dependemos de un corazón contrito, humillado y agradecido. Adelante. Dale la pausa. Aleluya. Vamos a pedir a todos los niños que por favor pasen adelante. Los niños y también los jovencitos, queremos orar por ellos para enviarlos a sus salones y también oramos por los maestros. Oramos. Padre bendito que estás en gloria, en este día, Señor, agradecemos este tiempo, esta oportunidad que tú nos has permitido, Señor, estar ante tu presencia, mi Dios amado, para adorarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, Señor. Y a través, Señor, de estos niños, de estos jóvenes, Señor, queremos, oh Dios, que tú te glorifiques, oh Dios, de gran manera, Padre. Que seas tú guardando a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras los niños pasan, vamos entonces a los demás sentarnos para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Durante este mes hemos estado hablando, pues como dijimos el domingo pasado, va a ser sobre el propósito. El propósito. Y cuando definimos la palabra propósito, lo que quiere decir es lo que se hace por algún motivo o alguna razón que se lleva a cabo, se lleva a efecto. Todo aquello que tiene un motivo, una razón,
para hacer algo. También se dice que aunque no se haga algo, también es un propósito. Y sabemos que es muy rara a la vez la ocasión cuando se hace un propósito para no hacer algo. La mayor parte de las veces hacemos propósitos porque tenemos una razón, unos motivos para hacer algo. ¿Y qué cosa podría ser una razón o un propósito negativo para no hacer? Pues quizá algunas personas dicen, bueno, tengo que rebajar, así que me voy a hacer el propósito que no voy a comer esto, aquello ni lo otro. Amén. Y eso es un buen propósito, ¿verdad que sí? No espere a enero primero, ¿saben? Puede empezar desde ahora para que disfrute la Navidad. Pero hay diferentes clases de propósitos. Y es razones, motivos que se pueden tener para hacer o no hacer algo. Entonces, estuvimos compartiendo el tema de la semana pasada, que por qué razones, qué motivó, cuál fue el propósito de Dios haber creado el mundo y haber creado el universo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál ha sido el propósito? ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo para haber creado todas las cosas? Y nos basamos en el Salmo 119, el versículo 1, que dice, los cielos ¿qué? Cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, todo lo que está debajo del cielo, todo lo que existe, que ha sido creado debajo de los cielos, eso es el firmamento. Dice, anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan, hablan, dicen lo que es la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Decíamos, estoy dando un pequeño repaso, sobre todo para aquellos que no pudieron estar, y para refrescarnos todos, para luego continuar con lo que tenemos hoy. Así que el repaso normalmente me toma 1 hora y el mensaje 2 horas. Siempre les pido que estén preparados para 3 horas de mensaje. Amén. Así que están preparados. Y decíamos que cuando dice que los cielos cuentan, relatan la gloria de Dios, la gloria conforme a la Escritura no es otra cosa que su presencia, la presencia de Dios, su existencia. Los cielos están diciendo que Dios existe y que su presencia está en medio de la creación. Eso es lo que está diciendo ahí el salmista cuando dice los cielos cuentan. Los cielos están hablando, los cielos están relatando de esa presencia de aquel que los hizo, y no solamente eso, sino que Él existe, tiene existencia. Pero no solamente ahí se queda, dice, y el firmamento, las demás cosas creadas, proclaman, anuncian la obra de sus manos. Lo que esto significa es que porque Dios hizo todo lo que está creado para Él poder revelarse, para Él poder manifestarse, para Él poder dar a entender su existencia, para Él poder decirle a los demás que Él es un Dios vivo y real, y que Él no solamente es un Dios de existencia que vive, sino que también es un Dios todopoderoso, porque solamente con el poder de ser todopoderoso es que pudo haber creado todas las cosas que existen. De otra manera no se hubiera creado, solamente por un poder demasiado de grande para haber hecho todas las cosas que existen. Y esa es la maravilla de la creación, la inmensidad de la creación, la grandeza de la creación. Y como decimos, si grande e inmensa es la creación, más grande y más inmenso es aquel que la creó. Miren la grandeza del Señor. Los científicos todavía no pueden entender la inmensidad de lo que es el universo. Siguen tratando de ver hasta dónde llega el universo, hasta dónde llega todo lo que hay creado. Pudimos ver la semana pasada que hay millares de galaxias, igual a la nuestra, más grande que la nuestra y algunas más pequeñas que la nuestra.
pero hay millares de millares de millares. Y los científicos siguen tratando de ver hasta dónde termina el universo. Pero se dan cuenta y ellos mismos certifican que el universo es infinito. No tiene fin. ¿Saben por qué? Porque el que lo hizo es infinito, es eterno y él nunca tiene fin. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Ellos mismos están descubriendo lo que Dios quiso que se descubriera, pero no se dan cuenta y no quieren aceptar que esto es obra solamente del poder de Dios. Pero ¿saben qué otra cosa ellos han descubierto? No solamente que no tiene fin, que no tiene principio, que no solamente que es infinito, sino que ellos buscan dónde empieza el universo y dónde termina. No lo pueden encontrar, por más que busquen, aunque tienen grandes telescopios allá arriba en el espacio, buscando llegar a ver si a otras galaxias, tratando a ver si de ahí un telescopio desde allá se comunica con un telescopio de acá en la Tierra, y este telescopio de acá en la Tierra entonces le da la imagen a través de computadoras, y por eso es que ellos han podido ir viendo todo lo que hay en el universo. Pero ahora están tratando a ver si llevan un telescopio todavía mucho más grande, para ver si llegan a lograr a ver dónde comienza el universo y dónde termina. No lo van a lograr nunca, porque el que lo hizo no tiene principio ni tampoco tiene fin, sino que Él es infinito por toda la eternidad. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ahora la creación, ellos también concuerdan de cuando ven todo ese espacio, todo lo que está creado, todas las estrellas, planetas, asteroides, meteoritos, cometas, cuando ven todo ese cosmos, toda esa gama de cosas creadas, ellos ven una gran belleza. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en fotografía el espacio, cuando lo presentan, unos colores bellos, hermosos, que se asombran de tanta belleza que tiene el universo. A la misma vez, cuando nosotros entonces estamos sobre esta tierra y vemos la naturaleza alrededor, vemos todo lo creado, nos asombramos cuando vamos o vemos esos paisajes, esas vistas, o vamos a una montaña alta y vemos todo lo que hay y vemos esa grandeza, vemos esa belleza. Eso nos está diciendo que el que lo creó es bello y es hermoso, porque la creación es el reflejo del Creador. Porque si grande, inmensa, hermosa es la creación, más grande, inmenso y hermoso es aquel que la creó. Dale la gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Ahora, dentro de la creación el Señor hizo una creación especial. Y esa creación especial es lo que se llama el ser humano. Nosotros hemos sido una creación especial dentro de lo creado. Cuando dice la Escritura en Génesis capítulo 1, cuando Dios hizo todas las cosas y creó todas las cosas y vio que todo era bueno y todo estaba en su lugar y todo estaba en orden y todo funcionaba en una manera uniforme. Miren, la naturaleza todo el tiempo, y es que esto es maravilla cuando uno sigue buscando el funcionamiento de la naturaleza, el orden que existe, el orden. Por medio de ese orden es que los científicos pueden hacer diferentes tipos de cálculos, porque ven en la naturaleza un orden en la creación y vemos cómo las cosas funcionan. Podemos llamarlo a la perfección. ¿Por qué todo hay un orden, una perfección? Porque el que lo creó es perfecto y es un Dios de orden en todas las cosas. Es el reflejo del Creador. Lo creado es el reflejo del Creador. Habla de quién es el Creador. Ahora, dentro de eso dice la Escritura que después que hizo todas las cosas, entonces Dios tomó como si fuera una pausa y dijo: ahora hagamos al hombre, al ser humano, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, a la imagen, que seamos ese reflejo de Dios.
no solamente va a ser la creación natural de la naturaleza, nosotros somos también ese reflejo de Dios sobre esta tierra, en el cual Dios se iba a dejar ver a través del ser humano. Por eso dice, cuando hizo al hombre, al ser humano, dijo, para que Él señoree sobre todo lo que existe. Él se va a señorear sobre todas las cosas. Ahora, dice la Escritura, yo lo estuve verificando bien, para no equivocarme, dice, para que señoree. No dice en ningún momento, para que se enseñoree. Hay una diferencia. Esa E y N, al principio de señoreal, implica mucho. Y en la Biblia está bien claramente escrito, para que señoree. ¿Qué significa señorear? Guiar, dirigir, supervisar, cuidar. ¿Qué significa enseñorear? Apropiarse, apoderarse, adueñarse. Amén. Y eso es lo que ha hecho la humanidad. Se ha querido apropiar, se ha querido enseñorear, adueñarse de lo que le pertenece a Dios. Y dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en la vida. Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Nada es nuestro sobre esta tierra. Todo le pertenece a Él. Nosotros simplemente nos ha puesto para administrar las cosas que Él ha creado. Así es que dijo, vamos a ponerlo para que señoree sobre las demás cosas, todo lo que estaba ahí, sobre la tierra. Y dijo, y no solamente lo vamos a hacer en nuestra imagen, sino nuestra semejanza, con las capacidades debidas, con las capacidades necesarias para que pudiésemos hacer la labor por la cual el Señor nos creó y nos puso sobre este lugar. Así es que somos una creación especial de Dios. Y tanto el Salmo 8 como también en Hebreos capítulo 2 dice que el Señor nos hizo como la corona de su creación, lo excelso, excelente de su creación, lo que es especial de su creación, y nos dio aliento de vida. A los únicos dentro de la creación de lo que Dios hizo, que dice que le dio aliento de vida, fue solamente a nosotros, los seres humanos, porque Él puso esa parte espiritual de Él dentro de cada uno de nosotros. Y es ahí la manera en que nosotros ahora nos podemos comunicar con el Creador, pero a la misma vez nos dio unas capacidades, un entendimiento, nos dio un intelecto, nos dio unas emociones, nos dio una voluntad para nosotros poder hacer el uso de razón, de pensar, de calcular, de tomar decisiones. Así como las tiene Dios como persona, así lo puso en nosotros. Lo único que Él no dio fue sus atributos divinos, porque eso solamente le pertenece a Él. Como Dios solamente Él las tiene. Su creación no tiene atributos divinos. Él no comparte esa gloria divina con nadie más. Solamente Él. Ahora dice la Escritura que nos hizo, a pesar de que fuimos la corona de la creación, la parte especial de la creación. Ahora no se eleve más de la cuenta, ¿saben? No nos elevemos más de la cuenta. Somos la creación especial de Dios, pero con unos propósitos definidos por Dios. Amén. Amén. Y es para glorificarle siempre a Él. Ahora dice que a pesar de que fuimos la creación exclusiva, especial de Dios, diferente a los demás, pero dice, nos hiciste, dice ahí el Salmo 8 y Hebreos capítulo 2, le hiciste poco menor que los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros. Los ángeles tienen una capacidad mayor que la nuestra. Los ángeles son más poderosos que nosotros. Tienen poderes sobrenaturales. Nosotros no. Nosotros, para tener un poder sobrenatural sobre nosotros, tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros no tenemos ese poder.
ni tenemos esas capacidades que Dios le dio a los ángeles. Ahora, los científicos se asombran, los científicos se maravillan. Cada vez que siguen estudiando el cuerpo humano, aparte de estudiar la naturaleza y el universo, los científicos se siguen sorprendiendo a seguir tratando de estudiar el cuerpo humano. Como una cosa de lo que no se ve, luego nace y se sigue desarrollando y sigue llevándose a cabo un procedimiento que no termina hasta el día de nuestra muerte. Y ellos se asombran sobre lo que es el cerebro humano, entre muchas otras cosas. Todavía ellos no se explican cómo salen los huesos en el cuerpo humano. Todos tenemos huesos, porque es lo que sostiene el cuerpo, que se pueda mover y que pueda estar de pie. Pero ellos mismos se sorprenden cómo es que surgen y salen esos huesos. Y son tan duros y fuertes. Eso es un proceso que solamente lo hace el Creador. Y ellos están ahora tratando de cada vez más estudiando el cerebro y se dan cuenta por estudios que han hecho un poquito más profundos de que nuestro cerebro de funcionamiento lo que tiene es un 10 al 15%, más o menos, según estudios, de un 10 al 15%. Ellos quisieran poder desarrollar el cerebro a ver si podemos funcionar con nuestro cerebro un 20, un 30, un 40, dice así, con un 10 a 15% de nuestra capacidad cerebral, que es la que estamos en este momento usando. No ha habido nadie que quizás pueda ir más arriba de ahí, pero si hubiéramos podido llegar a un uso de nuestras capacidades cerebrales de un 20, un 30, un 40%, eso sería algo explosivo, algo grandioso. Pero Dios sabe por qué nos deja que lleguemos hasta ahí, ¿saben? Porque es lo que tenemos y se están haciendo barbaridades. ¿Saben que ahora, no sé si vieron la noticia, es calientita, la vi en estos días pasados, en las noticias, que con este movimiento que hay contra la naturaleza de Dios, contra el orden que Dios ha establecido, de lo que es un hombre, una mujer, ahora ya están trabajando médicos, científicos, están trabajando en implantar los órganos reproductivos internos de la mujer en hombres. Sabemos que han hecho cambios de hombre a mujer, ¿verdad? Se han hecho cambios de órganos reproductivos, pero los internos, donde está, es sacar de una mujer una matriz y ponerla en el hombre, para que ese hombre entonces pueda concebir y embarazarse y luego dar a luz. Eso es algo abominable delante de los ojos de Dios. Es totalmente, como dice en Romanos capítulo 2, han ido cambiando el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y ahora miren lo que se está haciendo, cómo el enemigo, como decíamos, 2 Corintios 4:4, cómo el enemigo ha ido entenebreciendo la mente, el intelecto de la humanidad, para llevarla a hacer las cosas que son contrarias a lo que es la voluntad de Dios. Y ahora dicen que ya se van pronto, ya lo tienen en gráfica, y pronto van quizás a empezar a hacer ese tipo de operaciones para luego probar si un hombre entonces puede quedar, siendo hombre, embarazado y poder dar a luz luego. Totalmente abominable delante de los ojos de Dios. Por eso no sabemos hasta dónde vamos a llegar, o hasta dónde el Señor va a permitir que llegue la humanidad. Pero dice la Escritura, como en los tiempos de Noé, y así como Sodoma y Gomorra, y así como otras cosas que vemos que se están dando señales, debemos velar y orar, porque no sabemos a la hora que nuestro Señor y nos levante para estar con Él. Gloria al Señor. Denle el aplauso al Señor. Así que todo lo que Dios ha creado es grande, es maravilloso. Todo es,
como decía el cántico que cantamos hace un momento atrás, grandes y maravillosas son tus obras. Y dice que por tu voluntad, Señor, tú todas las cosas hiciste, tú todo lo creaste en Apocalipsis capítulo 4, y por tu voluntad todas existen. Por eso eres digno, Señor. Eres digno de recibir toda alabanza y toda honra, porque tú has sido el que has creado todas las cosas. Dice en Colosenses el capítulo 1, dice que todo lo que hay, todo lo que existe fue hecho por Él, por medio de Él y también para Él. Y nada de lo que existe hubiera existido si no hubiera sido por Él, por su poder. Y no solamente se queda ahí, dice, y en Él todas las cosas subsisten. No solamente existen, sino que en Él todo subsiste. Es como unos padres que tienen un hijo, pues ese hijo, ponerlo en el sentido humano, ese hijo existe por sus padres, que por la unión de ellos nació un hijo. Ahora ese hijo existe por ellos, pero ahora ese hijo tiene que subsistir, y subsistir significa seguir manteniéndose con vida. Si no se le atiende, si no se le alimenta a esa criatura, si no se le cuida, va a dejar de existir y no va a subsistir. Dios hizo todas las cosas y todo existe por medio de su poder, pero también por medio de su poder todo subsiste sobre toda la creación, porque Él no la ha abandonado, Él la cuida, la vela, la sustenta por medio de su poder. Todo subsiste y nosotros subsistimos porque es por la voluntad de Él. Nada se ha hecho por sí mismo. Y ahí como está diciendo el salmista, porque no nos hemos hecho nosotros mismos. Para ahora la ciencia decir que esto se hizo por sí mismo y no quieren reconocer al Creador. Pero el mismo salmista, mirando las maravillas de Dios, dice, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino nos hiciste tú. Por eso ahora somos pueblo de tu prado y somos ovejas de tu mano. Porque le pertenecemos a Él. Porque si grande, inmensa es la creación, más grande y más inmenso es aquel que la creó. Repite conmigo, porque si grande es la creación, más grande es aquel que la creó. Repito otra vez, porque si grande es la creación, más grande es aquel que la creó. Vamos a decirlo todos juntos, porque si grande es la creación, más grande es aquel que la creó. Denle el aplauso a Jesucristo. Aleluya. ¿Completé la hora? No, pues voy a seguir. El tema para hoy, eso fue un pequeño repaso. El tema para hoy es qué propósito, qué razones, qué motivo hubo para Cristo venir al mundo. ¿Qué razones tuvo Dios para enviar a su Hijo Cristo? ¿O qué razones tuvo Cristo para venir al mundo? Vimos las razones, el propósito por qué Dios creó todas las cosas, para su gloria y para Él manifestarse, para darse a conocer. Ahora, ven el tema de hoy, ¿por qué Cristo tuvo que venir al mundo? ¿Qué propósito? ¿Qué razones? Pues mire, dice la Escritura, todo lo corroboramos con su palabra, porque es lo que Dios nos ha dejado para que comprendamos y entendamos todo, porque ha sido hecho por Él y Él nos ha dado su palabra para que podamos tener entendimiento y sabiduría de lo alto y podamos comprender y ver las cosas como Dios las ve. Dice, que nosotros debemos caminar por fe y no por vista, porque si caminamos por vista, nuestra vista no puede comprender las cosas espirituales de Dios y la grandeza de Él. Por eso dice que debemos caminar por fe, porque cuando caminamos por fe, creyendo en Él,
y sabiendo lo que Él ha hecho y obedeciéndole, entonces vamos a ver las cosas como Él las ve. Es como aquel que se quita el espejuelo, no puede leer, no lo ve, no lo entiende, pero cuando se lo pone, ahí lo veo claro. Cuando nos ponemos los espejuelos de la fe de Jesucristo, entonces vemos las cosas como Él las ve. Porque entonces tenemos la mente de Cristo. Dice el mismo Cristo hablando en Lucas capítulo 19, el versículo 10, el mismo Señor hablando, dice, porque para eso ha venido el Hijo del Hombre, para buscar y salvar lo que se había perdido. El mismo Cristo, hay muchas razones, miren, en la Escritura, desde la antigüedad hasta el Nuevo Testamento, nos habla de muchas razones, propósitos por lo cual Cristo vino a este mundo, Cristo vino a esta tierra. Pero hay una que es la más básica de todas, la más fundamental, la primordial de todas, la principal de todas. Y esa es la que vemos en Lucas capítulo 19, versículo 10, donde dice, para eso ha venido el mismo Cristo hablando de Él, el Hijo del Hombre, el hombre Dios, el Dios hombre, el hombre perfecto, el Mesías, el enviado del cielo para venir a esta tierra. Él mismo dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, vino a buscar, ¿vino a dónde? A esta tierra, a este mundo, a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahí nos está dando un motivo y una razón por qué Cristo tuvo que venir. Pero también dice en primera de Timoteo, el capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, pero inspirado por el Espíritu de Dios, él mismo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Y qué es lo que está queriendo decir cuando dice palabra fiel? Dice palabra verdadera, palabra de confiar. Y es donde el apóstol está poniendo las cosas como son. Dice, lo que te voy a decir ahora, Timoteo, y lo que él dejó ahí escrito es palabra fiel, palabra real, verdadera, palabra de confiar. Dice, no solamente dice palabra fiel, sino también añade, y digna. No solamente es palabra fiel, sino también palabra digna. ¿Y qué es algo digno? Algo que es meritorio. Por eso es que decimos, y dicen los salmos, que el Señor es digno de toda alabanza. Porque Él merece el meritorio de toda alabanza. Y ahí es donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice, palabra fiel. O sea, lo que yo te estoy declarando, lo que yo te estoy diciendo en este momento, palabra fiel, palabra de confiar, palabra segura, palabra verdadera y meritoria, palabra fiel y digna, dice, de ser recibida por todos, para que todos podamos tener entendimiento y sabiduría de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y él añade que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. Así que vemos estas dos declaraciones. Jesucristo en Lucas 19:10 dice, para eso yo he venido, para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El apóstol Pablo está declarando que él vino con el propósito de salvar a los pecadores. Así que lo perdido son aquellos que son los pecadores. Son aquellos que han hecho las cosas incorrectas delante de Dios. El pecado, todo ha venido a destruir, tergiversar y cambiar lo que son las cosas de Dios. Así que Cristo dijo, vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. Y el apóstol Pablo dijo que de ser palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores. Y cuando unimos estas dos declaraciones, nos falta una más. Nos falta una más. Y esa es la declaración que también nos hace la misma palabra, la Escritura,
Y dice en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 8, dice: para esto vino Cristo. El mismo apóstol Juan, escribiendo en ese capítulo 3 de su primera epístola, en el versículo 8, él está presentando unas situaciones y él mismo habla y dice: y para esto vino Cristo, para deshacer las obras del enemigo. Aunque ahí en la escritura dice para deshacer las obras del diablo, pero es lo mismo que enemigo. Y Cristo vino para deshacer las obras ¿de quién? Del enemigo. ¿Qué hizo el enemigo? Tentó a la humanidad y la hizo pecar. Y por su pecado el hombre, el ser humano, está perdido. Cristo vino a buscar, en esas 3 declaraciones dice: Cristo vino a buscar a los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Los pecadores. ¿Por qué son pecadores? Porque por eso vino el diablo, para crear pecadores, para llevar la gente al pecado, para que no se obedezca a la palabra de Dios, no se haga la voluntad de Dios. Y es ahí entonces cuando juntamos esas 3 declaraciones, nos da la razón principal, primordial, fundamental de por qué, cuál fue la razón, el propósito de Cristo tener que venir al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para eso fue que vino Cristo, a salvar los pecadores, aquellos que se desviaron de los propósitos de Dios, aquellos que se han apartado, aquellos que andan perdidos en este mundo. Cristo vino como principal razón y propósito a salvar a la humanidad de todos sus pecados. Y es ahí donde entonces cobra sentido todo esto. La razón fundamental. Cristo vino por muchas diferentes razones que más adelante podemos hablar. En unos próximos meses voy a hablar de diferentes razones que Cristo vino. Pero esta fue la fundamental y principal. Y esta fue la que también lo llevó a la cruz del Calvario. Y es el motivo que nosotros debemos siempre, aunque en otras áreas de nuestra vida hay propósitos que son los por los cuales Cristo vino a este mundo, pero debemos siempre mantener latente en nosotros el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados, por nuestra culpa, por nuestra maldad. Entonces, si Satanás es el que ha ocasionado todo este desastre de la naturaleza, de lo creado, ha hecho que el ser humano se haya perdido y haya caído en esa bajeza y se haya llevado a unos extremos de ir totalmente en contradicción a la voluntad de Dios. Entonces la parte que mucha gente dice: entonces ¿por qué Dios creó a Satanás? ¿Por qué Dios creó a Satanás? Si Satanás es el culpable, ¿por qué Dios lo creó? Porque ¿saben qué? Hay una contestación bien sencilla. Porque Él no creó a Satanás. Él creó a un ángel de luz. Él creó a un ángel lleno de luz. Y es lo que la Biblia nos habla en Isaías capítulo 14, los versículos de 12 al 15, y nos habla en Ezequiel, en el capítulo 28, los versículos del 12 y se puede extender hasta el 19. Y ahí nos da un pequeño relato de quién fue Lucifer, que como lo llamamos, que también se le conoce como Luzbel, que significa bella luz, y Lucifer, ángel de luz, o ángel lleno de luz. Dios no creó un monstruo, Dios creó un ángel. El monstruo se creó a sí mismo. Dios no ha creado pecadores, los pecadores se crean a sí mismos cuando desobedecen y no hacen la voluntad de Dios. Dios no creó un homicida, los homicidas se han creado ellos mismos por hacer cosas indebidas, incorrectas. Dios no crea un delincuente, los delincuentes se han creado ellos mismos. Dios no ha creado un ladrón, los ladrones se hacen ellos mismos. Para que no tengamos que echarle la culpa a Dios. Hay gente que le echa la culpa a Dios. ¿Por qué me hiciste así?
Eso es muy fácil y bonito. Cada uno, por su propia concupiscencia y maldad de corazón, cada uno toma su propio camino. Pero Dios presenta una alternativa en la cruz del Calvario. Satanás, Dios no hizo a Satanás. Dios hizo a un querubín. Dice la Escritura que era un querubín hermoso, el más hermoso de todos los ángeles creados. Dentro de las diferentes clasificaciones de ángeles, él fue un querubín. Y ahí en Ezequiel 28 lo dice: tú querubín hermoso, lleno de sabiduría, el que más sabiduría tenía de todos los ángeles. Fuiste creado y hubo una fiesta en el cielo cuando fue creado, porque fue la excelencia de todos los ángeles. Lo más grande de entre todos los asuntos angelicales, él fue el que sobresalió a todos. Dice: se te vistió con tu vestido de toda clase de joyas y de piedras preciosas. El Señor lo vistió radiante. ¿Saben qué? El lugar que ocupaba Satanás, según nos da la Escritura, los querubines dentro de la clasificación angelicales, los querubines vienen a ser los que guardan la santidad de Dios. Cuando el Señor echó fuera a Adán y Eva, porque pecaron, desobedecieron, y el Señor los echó fuera del paraíso del Edén, dice que Él puso dos guardianes, ¿verdad? ¿Dos qué? Querubines. Los puso en la entrada porque ese lugar era el lugar de santidad de Dios. Y ellos ya no estaban en una santidad. Y tuvo que echarlos fuera. Y puso dos querubines para guardar la santidad de Dios. Cuando Dios mandó a Moisés hacer el arca del pacto, que iba a estar dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, Dios le da instrucción a Moisés que pusiera encima del arca, ¿qué? Dos querubines, para guardar ese lugar, porque el arca representaba la presencia de Dios. Y ellos tenían que guardar ese lugar, porque ese era el lugar santísimo de Dios. Ellos velan por la santidad de Dios. Así que, si Él fue el querubín que Dios hizo, dice la Escritura que delante del trono de Dios estaba Él. Dios lo colocó delante de su trono, como aquel ángel querubín especial. ¿Por qué es lo que Él hacía? Él guardaba la santidad de Dios. Es como cuando vemos los presidentes, gobernadores, gente famosa, ¿con qué anda siempre? Con guardaespaldas, cuidándole, protegiéndole. Satanás, Lucifer, era el guardaespaldas de Dios, si lo vamos a poner a nuestro entendimiento humano. Era el que guardaba y cuidaba la santidad de Dios. Mira el lugar que el Señor lo tenía puesto. Pero dice ahí: ahora, ¿cómo caíste? ¿Por qué? Porque el Señor lo llenó de tanta belleza, tanta hermosura, tanto esplendor. Él era el ángel de luz, porque el reflejo de la gloria de Dios se daba más en él. Y él tenía ese reflejo de Dios. Y dice que estaba tan lleno de luz que dice que te llenaste de maldad, te llenaste de orgullo. El orgullo vino sobre él por esa misma manera en que él se sentía, en la manera en que Dios lo había hecho. Él se llenó de orgullo, se llenó de maldad. Entonces vino sobre él la altivez, vino sobre él la vanagloria, se envaneció. Entonces buscó ser adorado igual que Dios. Quiso recibir la misma alabanza igual que Dios. Dice: y quisiste subir al monte alto de Dios y sentarte en el lugar de Dios. Él buscó usurpar el lugar de Dios
para ser el que se sentara y el de la creación y de los seres angelicales, entonces recibir la alabanza. Satanás se llenó, dice la Escritura, se llenó de maldad y se le subió el orgullo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Somos la excelencia de la creación, pero tenemos que humillarnos delante del Creador. Amén. Aleluya. Y hay personas que dicen, bueno, pero si entonces si Satanás es el culpable, ¿por qué entonces Dios no lo destruye? Él creó un ángel buen y santo. Él se convirtió en un agente y un ser de maldad. Pero entonces, ¿por qué no lo destruye? Porque Dios quiere que cada uno escoja el camino por donde debe de ir. Si Dios saca la maldad, nadie tiene derecho a escoger. Dios no ha creado un robot mecánico programado. Dios creó personas con entendimiento a la imagen y semejanza de Él para que nosotros podamos tomar decisiones por nosotros mismos. Amén. Él le dio a escoger. Cuando Satanás hizo esta revuelta en el cielo y se rebeló contra Dios, y cuando él hizo un tipo de confabulación y comenzó a inyectar a otros ángeles y comenzó quizás a engañar a otros, a mentirle a otros para entonces ganar el favor de ellos, dice que cuando él trató de entonces usurpar el trono de Dios, ahí es donde Dios lo detuvo y lo aplastó. Y a veces dicen, bueno, y Satanás pudiera entonces volver atrás, y los ángeles pudieran volver atrás si ellos quieren. No, ya ellos quedaron en un estado eterno. Hubo un juicio en los cielos, y en ese juicio Dios determinó, y para poderlo nosotros entender es como si fuera un juicio en un lugar donde está la corte, y en ese momento, por esa rebelión que sucedió en los cielos, Dios se puso en su trono y quizás estableció cuáles eran las regulaciones, las reglas, y aquellos que estén dispuestos a someterse a mí, pasen a este lado, y los que no estén dispuestos a someterse a mí y quieran seguir con este rebelde, entonces pasen a ese lado. Dice la Escritura, nos da a entender que millares de ángeles se fueron con Satanás. Y Dios estableció un juicio ya permanente sobre ellos. Es como una persona que cuántas veces se le habla del Señor y no quiere aceptar al Señor. Tan pronto fallece, ya no tiene marcha atrás. La decisión se toma por Jesucristo mientras estemos con vida sobre esta tierra. Ya tan pronto morimos, no hay marcha atrás. Dios estableció, dice en el principio, determinó, hizo juicio sobre Satanás y todos los seguidores de él. Ahí fue que Dios mismo le cambió el nombre de querubín, de ser Lucifer, ángel de luz, o Luzbel, luz bella. Ahora le puso el nombre de Satanás. Satanás significa el adversario, el enemigo, el que va en contra. También se le da otro adjetivo de el calumniador, el engañador. Es ahí donde el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 le dice que Él no solamente dice y hace mentira, sino que Él es también el padre de mentira. Y eso fue la parte entonces, ¿por qué Dios no creó un monstruo como lo es hoy día? Dios no creó a Satanás. Dios creó un querubín bello y hermoso. Él se hizo a sí mismo de esa manera. Él se hizo por sí solo, por la maldad que hubo en el corazón. De la misma forma como el ser humano, por eso es que dice la Escritura que los niños son de ¿quién? Son de Cristo, porque en ellos no hay maldad, en ellos no hay pecado, pero tan pronto comienzan a crecer
y comienzan a hacer las cosas a sabiendas, con el conocimiento pleno del bien y del mal, a conciencia, entendiendo lo que están haciendo, entonces ya ahí ellos empiezan a seleccionar y escoger el camino por donde quieren. Dios espera que ellos escojan el camino correcto, pero cada cual toma sus propias decisiones. Por eso en Mateo capítulo 7 dice que el Señor presenta dos caminos: el camino ancho, el camino grande, espacioso, lleno de placeres, lleno de diversión, entretenimientos carnales. Pero dice, ese es el camino que lleva a la perdición. Y presenta el otro camino, el camino estrechito, angosto, lleno de sufrimiento, lleno de adversidades, lleno de dificultades. Pero ese es el camino que nos lleva al gozo de la vida eterna. ¿Cuál vamos a escoger? Dios no obliga a nadie. Dios manda, Dios demanda, pero Él no obliga a nadie a tomar sus propias decisiones. Él dejó a los mismos ángeles que decidieran si querían servirle a Él voluntariamente o preferían irse de los cielos. Cada cual toma sus decisiones. Por eso se le llaman los ángeles caídos. El nombre que le da la Escritura ahora a Satanás, a ese Lucifer, a ese ángel de luz, es Satanás. Y Satanás en hebreo, diablo es en griego. Por eso la palabra diablo no lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y hebreo se dice Satanás, y en griego, que ya aparece la palabra diablo, es en griego, pero significa lo mismo y es la misma persona malvada. Es ahí donde el Señor nos habla y nos enseña sobre su palabra. Y no debemos dejarnos engañar por el enemigo. Y si nos ha engañado, dice la Escritura que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del enemigo. El engaño, la maldad, el confundir a la gente. Ahora, ¿qué significa deshacer? Deshacer significa que Él rompe, que Él destruye. Cristo vino a romper y a destruir toda esa obra de maldad del enemigo. Pero también tiene otra connotación la palabra deshacer. Significa soltar, desamarrar, librar. Y Él vino para librarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud de la carne, de la esclavitud de la inmundicia. Que el mismo Satanás está engañando a toda la humanidad. Cristo vino para deshacer las obras del enemigo. Nosotros no podemos, porque Él es más fuerte que nosotros. Los ángeles son más fuertes y poderosos que nosotros y nos pueden engañar. Y Cristo, y Dios le llama a él Satanás, y a los seguidores de él le llama demonios. Ellos son más fuertes que nosotros, pero con nosotros está aquel que es más fuerte que ellos y que Él los destruyó, los derrotó en la cruz del Calvario. Y no solamente murió en aquella cruz, sino que se levantó victorioso y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Gloria sea. Gloria sea. He ahí ahora la parte que le corresponde a Cristo. Es ahí donde nosotros ahora hemos venido a conocer la luz de Cristo, a ser rescatados por Cristo. Por eso es que dice la Escritura, para que ahora todo aquel que en Él cree no se pierda, ya no ande perdido, ya no ande sin rumbo, sino que ahora sabemos para dónde vamos y vamos con Cristo para estar con Él por toda la eternidad. Y dice el siguiente versículo de Juan 3:16, el 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo a venir a condenar el mundo. Él no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y es la parte entonces donde cuando Pedro le estaba predicando, después de aquel gran día de Pentecostés, unos días después Pedro estaba predicándole a la multitud, y entre las cosas que le predicaba, él le decía, porque no hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres, dado a las mujeres,
dado a los jóvenes, dado a la humanidad entera. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente hay un nombre, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Ese es el único que puede salvar. Él es el único que nos puede rescatar. Él es el único que nos puede librar de las garras de Satanás, de la garra del reino de las tinieblas, y traernos a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Él es el único que ha tenido y tiene el poder para vencerlo. Por eso es que dice en Romanos capítulo 8, dice claramente que Cristo venció el poder de las tinieblas. Cristo venció el poder de Satanás. Cristo venció el poder de los demonios. Él lo venció todo. Y ahora dice, si ahora nosotros estamos en Cristo, ahora somos más que vencedores. Y podemos vencer en el nombre de Jesucristo. Y por eso dice ahí en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro, ahora que estoy en Jesucristo, ahora que le pertenezco a Él, ahora que vivo bajo el poder de Él, dice, por lo cual estoy seguro de que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, dice, ninguna otra cosa creada nos podrá ya separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya nada nos podrá separar, porque nosotros hemos tomado la decisión más grande que se puede tomar sobre esta tierra, que es aceptar la vida eterna, salvación que nos da Cristo Jesús. Y es ahí donde entonces en Filipenses el capítulo 2 dice claramente que el mismo Jesucristo, siendo Dios y siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa a que aferrarse. Dios Padre, viendo la necesidad, porque Dios nunca ha querido que la humanidad se pierda. Dios no creó una humanidad para luego destruirla, como muchos piensan. Para eso nos creó Dios, para después ahora destruirnos. No. Dios siempre, desde que entró el pecado en la humanidad, ha buscado siempre todos los medios por salvar la humanidad. Ha buscado todos los recursos. Ha habido situaciones que ha tenido que tomar decisiones que no eran conforme a lo que hubiera deseado hacer. Porque Dios es perfecto en todas las cosas. Dios es un amor eterno. Dios es un Dios misericordioso, que Él ama a la humanidad, que Él no la quiere destruir. Pero como es un Dios perfecto y Él tiene un equilibrio y un balance perfecto, por eso es que Dios, Él es un Dios también justo, y Él todo pecado tiene que pagar y tiene que llevar un castigo. Dios no quisiera tener que castigar, porque su amor y su misericordia lo que desean es amar y perdonar. Pero por ser un Dios justo, cada cual tiene que pagar por su pecado. Y es ahí donde dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Pero lo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús. Dios ha querido siempre mantener la humanidad, no destruirla. El pecado mismo ha destruido. Dios tiene que ser justo en todas las cosas. Por eso es que dice claramente en 1 Corintios 9 que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Somos nosotros mismos los que nos hemos destruido por desobedecer la voluntad de Dios. Somos nosotros. Pero dice ahí en Filipenses capítulo 2 que ahora Dios, viendo la necesidad de la humanidad, por eso dijo, voy a enviar a mi Hijo. Él lo escogió en la eternidad para enviarlo en rescate de la humanidad. Por eso dice que Cristo no escatimó, no tuvo reparo en aceptar ser Él el enviado a salvar la humanidad. Dice, el cual no escatimó, siendo igual a Dios, poder dejar aquella gloria completa y venir a la tierra, dice, humillándose a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Pero dice él mismo, mas Dios, el Padre, le levantó entre los muertos, lo exaltó hasta lo sumo, por esa humildad de Cristo, por esa humillación de Cristo. Lo contrario que hizo Satanás, en vez de humillarse delante de Dios, se quiso exaltar ante Dios y sobre Dios. Por eso es que dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, Dios resiste a los altivos, Dios resiste a los orgullosos, Dios resiste a los vanagloriosos, Dios resiste a los soberbios, pero Él llena y da gracia a aquellos que se humillan delante de Él. Por eso dice el Salmo 51, que al corazón contrito y humillado, Él jamás ni nunca lo va a despreciar. Y es ahí donde Cristo se humilló, porque el que se quiere enaltecer, ese será humillado, mas que se humilla, ese será enaltecido por el Señor. Gloria sea al nombre de Dios. Y es ahí que Cristo se humilló y se hizo obediente al Padre hasta la muerte en la cruz. Pero dice más, Dios lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué es lo sumo? Hasta lo más alto, sobre todas las cosas, lo exaltó hasta lo sumo. Dice, y le dio ahora un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora en el nombre de Cristo se doble toda rodilla se va a doblegar y doblar un día ante el Señor. Toda rodilla se va a doblar. Esas son palabras del mismo Dios. Un día, aunque muchos no lo acepten, aunque muchos digan son ateos, aunque muchos digan que no creen en Dios o que Dios no existe, algún día, dice, todos estarán delante del trono de Dios y ese día se van a doblar todas las rodillas delante de Él. Y dice, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria sea al nombre de Dios. Gloria sea al nombre de Dios. Vamos a estar de pie todos. Vamos a estar de pie todos. Dale otro aplauso fuerte al Señor. Dale otro aplauso porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos a cantar un coro. Lamentamos que no se pueda proyectar, pero vamos a cantar este coro. Y el coro dice que no hay lugar más alto que estar aquí. Así como Cristo se humilló, ahora nosotros nos humillamos delante de Él. Mientras cantamos este coro, elevémonos al cielo, ante el trono de la gracia. Si alguno desea pasar aquí al altar, venga. Porque no hay lugar más alto mejor que estar a los pies de Jesucristo. Venir al altar y venir y doblegarse ante el Señor no es asunto de sentir vergüenza, es asunto de victoria en Cristo Jesús. Así que mientras cantamos, siéntase en la libertad de cantar al Señor, de expresarle, y el que quiera pasar al altar, el altar está bien. Vamos a cantar. Aleluya. Mi corazón a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto,
seguridad, donde nadie puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Oh Señor Jesús, te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. No hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. A tus pies, haré mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a
la gloria a Jesucristo. Den la gloria a Jesucristo. Gracias, gracias. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por este bello y hermoso tiempo que siempre tenemos en tu casa. Gracias por tu presencia. Y gracias por este banquete espiritual que tú nos tenías preparado. No dependemos de recursos materiales, dependemos del recurso espiritual, del poder tuyo, Señor. Gracias, Padre Santo. Sigue bendiciendo a cada uno de los que aquí hemos estado y a los que nos han acompañado y nos han visitado nuevamente. Bendiga bendiciendo el resto de este día, los días que van a ser de esta semana, nuestras labores, tareas, compromisos, trabajos, pero que todo lo que hagamos sea para honrar el nombre de Jesucristo, sea para la gloria tuya, Señor. Sigue bendiciéndonos y ahora te pedimos que al concluir y despedirnos, que tú nos lleves con tu paz, nos lleves con tu amor y nos lleves con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Damos la gloria al Señor y vamos a cantar este coro.